6. La audiovisión en negativo. 1. Más allá de la imagen. En el último trabajo cinematográfico de Tarkovsky, Sacrificio, pueden percibirse sonidos que están ya en la otra orilla de la vida, captados por un oído inmaterial, liberados de nuestro enloquecido tiempo humano. Son llamadas moduladas que resuenan en un aire límpido, lanzadas por voces jóvenes y frescas, y estos sonidos nos trasladan muy lejos a nuestra infancia, a esa edad en la que la inmortalidad nos parecía nuestro tiempo natural. El espectador de la película puede oír estos cantos sin darse cuenta de que los ha oído, ya que nada en la imagen se corresponde con ellos o lo subraya. Son como el más allá de la imagen, lo que se descubriría si la pantalla fuese una pendiente y se pudiese ir a ver lo que sucede al otro lado. Son, nos informan, los títulos de crédito del filme, cantos tradicionales suecos, apenas cantos, códigos de comunicación. El sonido en los largometrajes de Tarkovsky es a menudo así, evoca otra dimensión, se va a otra parte, desprendido del presente. Puede igualmente murmurar como el rumor del mundo, cercano e inquietante a la vez. Tarkovsky, pintor, se dice de la tierra, pero de una tierra surcada por corrientes de agua y caminos que son como las circunvoluciones de un cerebro vivo, ha sabido utilizar magníficamente el sonido en sus películas. Algodonoso, difuso, en el límite a veces del silencio, horizonte opresivo de nuestra vida, o bien ruidos de presencia, chasquidos, ploc, ploc del agua. El sonido se emplea también en ritmos amplios, en vastos estratos. Alrededor de la casa sueca de sacrificio, cada 5 o 10 minutos pasan golondrinas que la imagen nunca muestra y de las que ningún personaje habla. Estos gritos de aves son oídos por un convaleciente que está en la cama, por un convaleciente que está en la cama, el niño del filme, que tiene mucho tiempo para esperarlas, acecharlas, captar su ritmo y su regreso. El más allá de la imagen es también en las vacaciones de Monsieur Hulot, el ejemplo ya evocado en el primer capítulo de esa escena playera en la que lo visible, torpes veraneantes de caras preocupantes y gestos mezquinos, encuentran su reverso exacto en el ambiente sonoro que la baña. Un ambiente de juegos y gritos con muchachos que se afanan en una bella reverberación cromática que parece haber sido captada durante un verdadero baño. La imagen resulta agobiante y el sonido divertido. Grosso modo se trata de eso, lo cual no hace evidente, como hemos dicho, sino cuando se enmascara la imagen. Se revela entonces en filigrana todo un mundo de adultos y de niños animados, increpándose, llamándose, que nunca están en la pantalla, pero que están mucho más vivos que los que vemos. Del mismo modo, la luz de la película en la pantalla es plana y sin relieve tanto en las escenas de interior como en las de exterior, mientras que el sonido paralelo de los juegos playeros deja oír varios planos muy distintos, matizados, escalonados en profundidad. Tenemos pues en esta escena de las vacaciones de Monsieur Hulot dos fantasmas superpuestos, Merleau-Ponty llamada fantasma a la percepción que no adopta sino un solo sentido, incluso antes una parte del sonido, sonorizaciones muy puntuales. Aparezca aquí para animar y concretar en la pantalla ciertos detalles y ciertas acciones. Estos dos universos fantasmas están lejos de ser simétricos. Hay un mundo que está en la pantalla y que puede nombrarse y designarse. Además, incita a los espectadores a que lo hagan con la mirada y a que se descubran gags los unos a los otros, desde esa terraza de café en la que Tati los invita a situarse imaginariamente. Y hay otro, el del sonido, que no es designado. Las voces de niños o bañistas que gritan, vamos Robert, o qué fría está el agua, de las que nadie habla ni les concede el estatus de ser, se imprimen literal e inmediatamente en nuestra memoria, se imprimen literal e inmediatamente en nuestra memoria, tal como otras frases de este tipo, captadas y nunca nombradas, quedaron impresas en nuestra infancia. Un mundo es más fantasmagórico que el otro y es el del sonido. ¿Para qué sirve este contraste? ¿Hay valor añadido? Tenemos ante nosotros un sonido supuestamente destinado a animar la imagen en el plano del movimiento de la vida y a huecarla en el plano del espacio y de la profundidad de campo. No es tan evidente, pues la imagen, en este caso concreto, no es tan maleable y de entrada se contradice demasiado con el ambiente sonoro.
Estaríamos entonces ante lo que se llama un contrapunto, literalmente sí, pero que no es audiovisto como tal. Por otra parte, nadie lo nota ni lo señala nunca. Los ambientes y los juegos playeros pasan por ser ambientes naturales emanados del decorado. Ni valor añadido ni contrapunto. Nos encontramos más bien en este caso particular, tanto en la película de Tati como en Sacrificio de Tarkovsky, frente a un misterioso efecto de vaciado de la forma audiovisual, como si las percepciones se dividieran la una por la otra en lugar de multiplicarse y en ese cociente surgiera la otra forma de la realidad, de combinación. Hay también en el contrato audiovisual cierto número de relaciones de ausencia y de vacío que hacen vibrar profundamente la nota audiovisual. Estas relaciones son las que describe el presente capítulo. 2. Un cuerpo en el vacío, el hombre invisible. No es casual así que una de las más grandes películas de principios del sonoro sea la que se dedicó a El hombre invisible. Si las más antiguas historias del mundo nos hablan ya en efecto de hombres y de criaturas invisibles, el cine, arte de la ilusión y de la elipsis debía reservar a este tema un espacio particular. Fue Méliès quien en 1904 inauguró probablemente la serie con su Siva al Invisible, película de trucajes a la que siguieron otras muchas, algunas de las cuales adaptan ya la novela de Wells, aparecida en 1897. Fue el sonoro, sin embargo, y es fácil adivinar por qué, el que otorgó un cierto impulso a la serie a partir del enorme éxito obtenido en 1933 por el hermoso filme de James Whale, poco tiempo después de la llegada del sonido. El sonido permitía, en efecto, dar al personaje una muy distinta dimensión y una muy distinta presencia, haciéndolo existir por su voz. En Whale es cuando en Whale es incluso charlatán, declamatorio, imbuido de la embriaguez del recién nacido sonoro, pero también como si se hubiese querido dejar al intérprete Claude Rains, que no aparece visible sino en el plano final y el resto del tiempo no se muestra sino cubierto de ropas y vendas, cierto margen para hacer su trabajo de actor. Así, el impacto de la película está ligado al descubrimiento por parte del cine de los poderes de la voz invisible. Esta, en relación con una película de la misma época como El testamento del doctor Mabuse de Fritz Lang, representa un caso particular, puesto que el cuerpo parlante de Griffin, el héroe de Wells, no es invisible por estar solo fuera de campo u oculto tras una cortina, sino que se supone que está en la imagen, incluso cuando no se le ve con ella. Lo que provoca cinematográficamente consecuencias bastante curiosas. Por ejemplo, cuando la cámara acompaña con una panorámica vertical la ascensión de una gran escalera vacía, como si, incapaz de ver a Griffin, pretendiese, sin embargo, encuadrarlo y conservarlo en el campo. Al mismo tiempo es evidente que este movimiento está destinado a informarnos de que sube y que remite a un saber de la escenificación de los autores sobre los desplazamientos del héroe en su invisibilidad misma. Forma singular, pues, del acúsmetro definido en el apartado siguiente. Griffin comparte con las voces invisibles que poblarán el cine sonoro ciertos privilegios y ciertos poderes, en especial una sorprendente capacidad de desplazarse y deslizarse por los intersticios de las trampas que se le tienden. Sí, final, sí, final, si finalmente resulta localizado y abatido, es porque hay nieve y sus huellas se hacen visibles a medida que las imprime. Y de igual modo, como para las demás voces invisibles del cine, su caída y su muerte están ligadas a su regreso al destino como de la visibilidad. Es la última perturbadora imagen del filme, en la que Griffin, agonizante en su lecho del hospital, no es localizado al principio sino por su voz y un hueco en la almohada. Pero al dejar de actuar la sustancia que lo hurta a la vista, cuando muere se visualiza progresivamente en dos sobreimpresiones encadenadas. Se ve primero aparecer una calavera y luego alrededor la carne del rostro, ya fija para siempre, vista por primera vez cuando él ya no existe.
La idea viene de Wells, pero esta idea, pero, pero ¿es esta una hermosa manera de explotarla, mostrándola como una muerte al revés? Como si hacerse consciente para la vista fuese readquirir la suerte común de los seres corruptibles e impresionar la película ser marcado por el sello de la muerte que ella aplica sobre los que capta, sobre los e impresionar la película, ser marcado por el sello de la muerte que ella aplica sobre los que capta. Sin embargo, aunque invisible, no se supone a Griffin en el guión hecho de un cuerpo sutil, por lo que puede ser atrapado y retenido. La invisibilidad es incluso el único rasgo mediante el cual escapa a las servidumbres de la condición humana y tiene otras limitaciones que no conocen que no conocen los visibles, desplazarse desnudo cuando quiere pasar desapercibido, ocultarse para poder comer, ya que los alimentos que ingiere permanecen visibles hasta su digestión completa. Todo en este personaje, desde el disfraz que ha de adoptar cuando requiere aparecer sin traicionarse y que le da el aspecto de un herido grave, hasta las quejas que lanza entre dos parlamentos para decir que tiene frío, hambre o sueño, todo nos muestra que allí hay no un superhéroe volante, sino un cuerpo que sufre, cuerpo en el vacío cuyo carácter orgánico, en lugar de eludirse, se subraya. Así, cuando manipula objetos y abre puertas, demuestra su invisibilidad, pero también al mismo tiempo su pobre condición humana al tener que hacerlo todo él mismo sin poder telequinésico alguno, y cuando se cubre con una manta para calentarse, asusta ver que ésta dibuja los contornos de la nada, y esa nada que habla es una forma que provoca frío. El cine sonoro posterior no volverá a captar nunca más lo insólito de esta situación, ni mucho menos la convicción necesaria para utilizar una voz semimaterial, pero desarrollará una forma original en el vacío de los personajes, específica del arte cinematográfico y a la que debemos algunas de las mejores películas de los años 30 a 70, el acúsmetro. El acúsmetro. Definición. El acúsmetro es ese personaje acusmático cuya posición en relación con la pantalla se sitúa en una ambigüedad y un talante especial que ya hemos analizado detenidamente en La Voix o Cinema. Podría definírsele como ni dentro ni fuera en relación con la imagen. Dentro no, porque la imagen es Dentro no, porque la imagen de su fuente, el cuerpo, la boca, no está incluida, pero tampoco fuera porque no está abiertamente situada en off, en un estrado imaginario que recuerde el del con- conferenciante o el del charlatán de feria, voz de narrador, de presentador, de testigo, y a la vez porque está implicada en la acción, siempre en peligro de ser incluida en ella. Por eso las voces narrativas abiertamente desconectadas no son en este sentido voces de acúsmetros. ¿Por qué haber inventado este término bárbaro? Para que no se hable de voz o de sonido, pues se trata desde luego de una categoría de personajes con pleno derecho, propios del cine sonoro y cuya particularísima presencia se sostiene en el seno de la imagen por su misma ausencia. Pueden, pues, describirse como acúsmetros muchos personajes misteriosos que hablan ocultos tras una cortina, en una habitación o un refugio, muy típicos del cine sonoro. El jefe de la banda de El Testamento del Doctor Mabuse de Lang, la madre en Psicosis de Hitchcock, el falso mago de Oz en la película de Victor Fleming, e innumerables personajes, voces, robots, ordenadores, computadoras, 2001, una odisea del espacio de Kubrick, fantasmas, la tendré enemy de Ophuls, ciertas voces de narradores con propiedades misteriosas, Carta a tres esposas de Mankiewicz, el cuarto mandamiento de Wells, The Saga of Anatham, de Sternberg,
El principio de Laura de Preminger, La tragedia de un hombre ridículo de Bertolucci, pero también Le Borgne de Ruiz o La mendiga de India Song de Duras. Poderes del acúsmetro. Al acúsmetro, a la voz que habla sobre la imagen, pero también está en condiciones de aparecer en ella, se atribuyen con frecuencia en las ficciones cinematográficas tres poderes y un don. En primer lugar, el poder de omnividencia. En segundo lugar, el de omniscencia. Y en tercer lugar, la omnipotencia de actuar sobre la situación, a la que hay que añadir en muchos casos cierto don de ubicuidad. El acúsmetro parece poder estar en todas partes donde quiere estar, poderes que conocen, sin embargo, límites que no conocemos y son por ello tanto más inquietantes. El primer poder, la voz que hablando sobre las imágenes ve todo lo que figura en ellas, proviene de que, en cierto sentido, el acúsmetro es la voz misma de lo que se llama la identificación primaria con la cámara. Esto queda ilustrado en especial en las historias de psicópatas telefónicos que hablan con voces que lo ven todo. El segundo poder es naturalmente una forma derivada del primero. En cuanto al tercero, es el poder mismo de la palabra texto, véase capítulo 7, ligado profundamente a la idea de magia cuando las palabras que se profieren tienen el poder de convertirse en cosas. Llamaremos acúsmetros paradójicos aquellos a los que se niega deliberadamente alguno de estos poderes habituales del acúsmetro, siendo esta negación y esta ausencia mismas de las que los hacen especiales. Por ejemplo, los acúsmetros, por ejemplo, los acúsmetros de saber parcial de India Song, de Saga of Anatahan, o de las dos películas de Terence Malick, las narradoras de Badlands y de Días del Cielo, que no ven o no lo comprenden todo de las imágenes sobre las que hablan. La desacusmatización es propiedad del acúsmetro la de poder ser desposeído instantáneamente de estos poderes misteriosos, ver todo, saber todo, poder todo y estar en todas partes cuando es desacusmatizado, es decir, cuando se revela el rostro del que surge la voz y la voz se encuentra así por el sincronismo atribuida a un cuerpo en el que está confinada y como encerrada. ¿Por qué el criterio de desacusmatización es la visión del rostro, de la cara? Por una parte, porque esta representa al individuo mismo en su singularidad y por otra parte porque la visión de la cara en movimiento atestigua por el sincronismo audición-visión que desde luego es él y puede así capturarlo, domesticarlo y encarnarlo, también humanizarlo. La escena más típica de desacusmatización, proceso de revelación siempre dramático, es en las películas policíacas o de miedo, cuando el Big Boss, el que mueve los hilos, del que hasta ahora solo hemos oído la voz o entrevisto el calzado, acaba por revelarse sin máscara. El beso mortal de Aldrich, agente 007 contra el Doctor No de Terence Young. Generalmente, como había observado Pascal Bonitzer, la desacusmatización de un personaje corresponde a su caída en un destino humano, corriente y vulnerable, mientras no se le ve se presta a su voz un poder omnividente, una vez descrito en el campo visual, pierde su aura. Una vez inscrito en el campo visual, pierde su aura. La desacusmatización puede llamarse también una incorporación.
Es en efecto una especie de reclusión de la voz en los límites circunscritos de un cuerpo que la domestica y desactiva sus poderes. El acúsmetro, cuya persona parece habitar la imagen, tiene pues la propiedad de confundir los límites entre campo y fuera de campo, pero solo lo hace y obtiene de ello su lugar particular en la medida misma en que esta distinción campo-fuera de campo conserva un sentido y una función. Su existencia como caso particular no es un desmentido de la división en cuestión, es por el contrario de esta última y de la transgresión que ella le inflige, de donde extrae su existencia y sus poderes. De manera muy lógica, la reciente modificación de la noción de campo en el cine, transformado por el sonido multipistas en un supercampo integrador, lo pone en tela de juicio y de hecho en el cine reciente no hay o son muy escasos los acúsmetros. La suspensión. En la balada de Narayama de Imamura, el hijo que está llevando a su madre a la montaña para que muera según las reglas, ha hecho un alto en su camino y bebe de pie en una fuente que brota de una roca. De pronto mira a su alrededor y se queda petrificado. Su madre parece haberse volatilizado, ya no la ve. En ese momento la fuente que seguimos viendo correr cerca de él ya no produce sonido alguno, se ha agotado auditivamente. Es un ejemplo de suspensión. El efecto de suspensión es específico del cine sonoro y representa una utilización extrema y característica a contrario de la extensión. Hay suspensión cuando un sonido supuesto naturalmente por la situación y previamente oído en general resulta brusca o súbitamente suprimido, creando una impresión de vacío y de misterio sin que lo advierta, en la mayoría de las ocasiones, el espectador que experimenta el efecto pero no localiza su origen. A veces, como en el sueño que aparece en un episodio de Dreams de Kurosawa, la suspensión puede señalizarse y ponerse en evidencia para el espectador. En un momento de la película, durante el primer plano de un caminante agotado, tendido en la nieve, el estruendo del viento desaparece y los copos siguen agitándose en silencio en la imagen. Se ve la larga cabellera negra de una mujer enmarañándose bajo el efecto de un huracán que no hace ruido alguno, mientras solo se oye una maravillosa canción. Se crea entonces un efecto de ruido en el vacío y la percepción se llena de un sonido global masivo asociado mentalmente a ese hormigueo visual. La superficie pululante y vibrante que vemos produce una especie de ruido de la imagen. En las agitaciones de las partículas de nieve en la superficie de la pantalla vemos grandes corrientes, grandes ondas. La supresión del sonido de la tempestad nos ha llevado a investir la imagen de otro modo y a trasladar sobre ella una interrogación que el sonido colmaba, manteniendo sobre esta una mirada más especial. Kurosawa es muy aficionado, por otra parte, a las suspensiones que utilizó varias veces igualmente en Ran, por ejemplo, en la escena del infierno, un combate terrorífico y mudo acompañado solamente por la música de Takemitsu. Muchas veces la suspensión afecta a un elemento del ambiente sonoro en el decorado y está destinada a privilegiar un momento de la escena y otorgarle una cierta trascendencia inquietante o mágica, como por ejemplo cuando el canto de unos grillos que estaba sonando deja de sonar. Naturalmente el efecto implica en general que nadie en la película lo note ni haga alusión a ello. Es completamente diferente cuando es la situación misma la que implica lógicamente un silencio, por ejemplo, una multitud que se calma. Al final de Las noches de cabina de Fellini, la prostituta sentimental encarnada por Giulietta Massina piensa haber encontrado a su príncipe azul en la persona de un viajante de comercio interpretado por François Perrier. Ambos dan juntos un paseo como dos enamorados al caer la tarde al caer la tarde por unos bosques cerca de un acantilado, pero el espectador experimenta una angustia sin causa anunciadora de lo que va a suceder anunciadora de lo que va a suceder cuando se descubra que al hombre solo le interesaba el dinero de Caviria y que proyectaba arrojarla al agua.
¿Dónde se origina nuestra angustia premonitoria? En que en aquel maravilloso paisaje no se oye ni siquiera el canto de un pájaro. Aquí la suspensión funciona sobre una relación audiovisual tan corriente, bosque soleado, igual pájaros, que su ruptura es por sí sola generadora de extrañeza. Fellini, contrariamente a Kurosawa, no nos ha hecho oír previamente los kuf-kuf, un efecto que Chabrol utilizó igualmente en su película Cuento de hadas, Alicia o La última fuga, el admirable paisaje boscoso en el que se desplaza Silvia Christel, viajera entre la vida y la muerte, es a menudo vaciado, absorbido desde el interior por el silencio suspensivo que reina ahí y por la ausencia de sonidos naturales de pájaros o de viento, una ausencia que no existe como tal, además, sino porque se oyen sobre estas imágenes los pasos y las palabras de la heroína. En La ventana indiscreta, la escena citada más arriba se basa en un efecto tanto de suspensión como de concentración de la extensión. No solo resuenan de modo distinto los pasos del asesino en el silencio que se ha producido, sino que también toda la ciudad y el patio del inmueble parecen contener su aliento alrededor del suceso. Visuales del oído, auditivos de la vista. Un visual que deja huellas sonoras. No hay que confundir el sonido y la imagen con el oído con el oído y la vista. Lo atestiguan los cineastas que podrían llamarse auditivos de la vista. ¿Qué quiere decir? Que entre los sonidos pueden existir gracias al cine, más que correspondencias a lo Rimbaud, a negro, blanco y rojo, etcétera, verdaderos juegos del escondite y que puede ponerse auditivo en la imagen de una película como hicieron Orson Welles o Ridley Scott, o visual en el sonido tal como Godard. ¿Qué significa entonces la palabra auditivo si no se trata de una sensación que se dirige al oído? Desde Los duelistas, primera obra de Riley Scott, puede advertirse esta obsesión del realizador inglés por agitar la luz, hacerla vibrar, murmurar, parpadear en cualquier momento o bajo cualquier pretexto, ya sea por medio de las manchas de luces móviles y tomasoladas de un ambiente boscoso cuyas hojas mueve el viento en Legend, sean los faros de naves espaciales que barren sin pausa el interior de una casa del futuro, Blade Runner, o incluso en La sombra del testigo, el famoso humo neoyorquino que brota de un subsuelo infernal perpetuamente bajo presión y no cesa de crear tras los personajes un etéreo halo blanquecino cuando no es el light show de un club nocturno que impone su efecto estroboscópico y desmenuza el plano en micropercepciones ultra rápidas. Se experimenta entonces el sentimiento de que esta volubilidad visual, este gorjeo luminoso, es una transposición de la velocidad sonora en el orden de lo visible. Hemos dicho en otra parte, y el cine lo demuestra especialmente en las escenas de acción, que el poder temporalmente distintivo del oído es incomparablemente más fino que el del ojo. Ahí donde este globo perezoso cree ver algo continuo a 24 imágenes fijas por segundo, no es muy exigente, para el oído se necesita un nivel de frecuencia mucho más elevado, y ahí donde la vista se deja pronto superar por el desplazamiento ultrabreve que le muestra la imagen contentándose como embobada con observar aquel movimiento sin poder analizar el fenómeno, el oído tiene tiempo para reconocer y dibujar claramente en la pantalla perceptiva una compleja serie de trayectos sonoros o de fonemas verbales. Inversamente, cierta rapidez otorgada a la imagen parece dirigirse al oído que está en el ojo para convertirse en la memoria en para convertirse en la memoria en impresiones sonoras. En especial en Ridley Scott, aficionado a combinar a la inversa de lo que habitualmente suele hacerse, grandes estratos sonoros amplios y resonantes en el nivel del sonido, como un hormigueo de la textura visual, en el de la imagen los primeros podrán muy bien convertirse en recuerdos visuales de espacio, mientras que el segundo dejará la huella de un fenómeno oído. Puede pensarse igualmente en ese gran
en ese gran auditivo que era Wells, que cultivaba la velocidad del montaje y del diálogo y cuyas películas dejan tras su visión el recuerdo de una superabundancia de efectos sonoros. Ahora bien, si se ven en video para examinarlas fotograma por fotograma, puede observarse que sus bandas sonoras no son tan ricas como parece. Hay desde luego en Ciudadano Kane o en Set de Mal, aquí y allá, ciertos contrastes localizados de plano sonoro, cercano-lejano o algunos efectos de eco sobre las voces, pero estos no bastan para explicar el recuerdo auricular, sinfónico que nos deja el conjunto de estas obras y del que puede pensarse que se debe más bien a una conversión en la memoria de impresiones de velocidad producida ciertamente por la cadencia de la palabra y el encabalgamiento apresurado de las voces, pero también, incluso sobre todo, por el ritmo visual. Los visuales del oído. Existe el opuesto a los auditivos de la vista, es decir, los visuales del oído. En un Godard, acaso, en la medida en que le gusta montar los sonidos como si se tratase de planos cut, en los que por otra parte le gusta hacer resonar esos sonidos, voces o ruidos en un espacio reverberado y concreto, haciéndolo sentir la presencia de muros e incluso de una interior habitación de hospital en Prenom Carmen, bar en masculin féminin o aula en banda aparte o la chinoise. Ahora bien, estos efectos acústicos de sonidos reverberados y prolongados dejan muchas veces en el recuerdo que conservamos de ellos una huella no sonora, sino visual. Por ejemplo, siempre he recordado el filme Un condenado a muerte, se ha escapado, que vi siendo muy joven, como lleno de inmensas expectativas carcelarias. Fue preciso que mucho más tarde volviese a ver esta película para advertir que, según la buena costumbre del cineasta, el marco era siempre rigurosamente restringido. Una puerta de celda, algunos escalones o una porción de rellano eran los planos más amplios que se permitía. De hecho, era el sonido obsesivo y admirable y admirablemente diseñado de los pasos que repercutían, de los silbatos y de las llamadas repetidas de los centinelas, el que había marcado en mi memoria de niño estas imágenes a lo Piranesi. Temporal igual sonoro y espacial igual imagen. Si se lleva una idea tal al extremo, podría llegarse a escribir que todo lo espacial en una película, tanto en el nivel de la imagen como del sonido, acabará por codificarse en una impresión llamada visual y todo lo temporal, aunque pase por el ojo, en una impresión sonora. Sería probablemente simplificar Sería probablemente simplificar, lo que no impide que el análisis del fenómeno cinematográfico no deba dejarse hipnotizar por la técnica. No es porque el cine utilice materialmente hablando un canal sonoro y otro visual, por lo que sin más deba describirse como una simple adición de bandas de sonido y banda de imagen. Por lo que sin más deba describirse como una simple adición de banda de sonido y banda de imagen. El ritmo, por ejemplo, es un elemento del vocabulario cinematográfico que no es ni lo uno ni lo otro, ni específicamente sonoro ni visual. Jean Mitri ha realizado sobre ello interesantes observaciones en su Estética y Psicología del Cine. La transensorialidad, ejemplo del ritmo. En otros términos, cuando un fenómeno rítmico nos lleva por un camino sensorial, este camino, vista u oído, no es sino el por el cual nos llega el ritmo, nada más. Después de después de haber entrado en el oído, el ojo, el fenómeno nos afecta en algún área cerebral conectada con las áreas de la motricidad y solo en este nivel es rítmicamente descodificado.
Nuestra tesis fundamental sobre la cuestión de la percepción es, por otro lado, que esto no solo es válido para los ritmos, sino para otras percepciones de textura, de material, etcétera, y por supuesto para el lenguaje, lo que empieza a ser ampliamente reconocido. El ojo, por ejemplo, aporta informaciones y sensaciones de las cuales solo algunas pueden considerarse como propia e irreductiblemente visuales, por ejemplo, el color, no siendo las demás sino transensoriales. De igual modo, el oído vehicula informaciones y sensaciones de las cuales solo algunas son específicamente auditivas, por ejemplo, la altura y las relaciones de intervalos, siendo las demás, como para el ojo, no específicas de este sentido. Sin embargo, insistimos mucho sobre esto, la transensorialidad nada tiene que ver con lo que podría llamarse una intersensorialidad, a saber, las famosas correspondencias entre los sentidos de las que hablan Baudelaire, Rimbaud o Claudel. Cuando Baudelaire, por ejemplo, evoca unos parfums frais comme des chairs. Cuando Baudelaire, por ejemplo, evoca unos parfums frais comme des chairs d'enfant, douce comme des robots, se refiere a una idea de intersensorialidad. Cada sonido existiría en su parcela, pero tendrían entre sí puntos de contacto, puntos de enlace. En el modelo transensorial o metasensorial que nosotros oponemos a este, no hay dato sensorial delimitado y aislado desde un principio. Los sentidos son canales, caminos de paso más que campos o tierras. Si existe en la visión una dimensión específicamente visual y en la audición unas dimensiones solamente auditivas, las citadas más arriba, estas dimensiones son minoritarias, localizadas al mismo tiempo que centrales. Tenemos también con el cine mudo por una parte y la música acusmática por otra, dos ejemplos simétricos que nos muestran cómo, cuando unas sensaciones cinéticas artísticamente organizadas se transmiten por un canal sensorial único, pueden traducir a través de este único canal todos los demás sentidos a la vez. El cine mudo el cine mudo en su ausencia de cine en su ausencia de sonido sonoro, expresaba a veces los sonidos mejor que el sonido mismo, y para eso recurría con frecuencia a un montaje fluido y rápido, mientras que la música acusmática, en su rechazo consciente de lo visual, provoca visiones que son más hermosas que las imágenes.